Buenas tardes, bienvenidos a todos. Este es Ministerio Semilla Edificando la Casa. Los saludamos muy emocionados en esta tarde, un poquito fría ya acá en Estados Unidos, pero con el cambio de estación, pero muy agradecidos con Dios y con ustedes que siempre están en audiencia. Hoy vamos a tocar un tema realmente que es muy importante, que es una problemática de magnitud mundial, definitivamente, y que no solo nos debe entristecer, sino que también nos debe alertar, porque esta problemática puede estar muy cerca de nosotros, no nos podemos estar dando cuenta, pero tenemos que volvernos muy apercibidos para poder reconocerla y poder actuar. Y estamos hablando de lo que hemos denominado el abuso infantil. Y hoy nos acompaña nuevamente la doctora en leyes, Olga Lucía Rivera, especialista en Derecho de Familia y Administración Pública también. Doctora Olga Lucía, el Señor te bendice. Bienvenida a este tema tan importante y tan interesante y delicado. Buenas noches. Muchas gracias a la doctora Mariví Tovar, directora de este precioso ministerio Semilla Edificando la Casa desde Filadelfia, Estados Unidos, por su amable invitación a este segundo foro virtual para hablar un poco sobre un tema tan importante, imprescindible y delicado como es el abuso infantil. Y reitero, es un tema obligado que no podemos ignorar, máxime que en estos tiempos de confinamiento, de pandemia, se han disparado las cifras de violencia intrafamiliar, aumentando el riesgo en los niños, niñas y adolescentes. Con estos espacios en las redes podemos aprovechar para orientar, difundir, ayudar a prevenir a los padres de familia y a los integrantes del hogar en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, ya que este aislamiento obligatorio ha tenido impactos en el incremento de la violencia sexual. Y creo que la pandemia no puede ser una excusa para no prevenir, atender y proteger a las potenciales víctimas. Casi todas las madres y los padres pueden señalar incidentes en los que no llenaron sus expectativas como padres. Quizás un momento de frustración en el que creyeron que se portaron un tanto abusadores con sus hijos, cuando al analizar en retrospectiva realmente no lo fueron. De hecho, la mayoría de padres nunca adoptará conductas de abuso infantil y la mayoría de los niños nunca serán objeto de abuso, aunque lastimosamente existe un número no muy reducido que ha sido, es y será víctima de abuso infantil. Ya para entrar en materia podemos decir que por definición el abuso infantil incluye una serie de formas de maltrato grave que abarca abuso físico, descuido físico, abuso verbal, abuso emocional y abuso sexual, y es sobre estos temas que me gustaría hablar esta noche. Algunos infortunados niños experimentan varios tipos de abuso. Por ejemplo, un niño que experimenta repetidos episodios de abuso emocional podría también resultar víctima de violencia física ocasional e intencional. El abuso físico grave, aun si se trata solamente de un estallido muy eventual de padres abrumados con ira fuera de control, puede ocasionar daño permanente en los niños y en algunos casos la muerte. También podría decir que la cantidad de abuso infantil está aumentando, con un incremento drástico de denuncias de abuso ante las autoridades competentes de protección de menores en años recientes. Estamos viendo a diario niños, niñas y adolescentes con problemas sociales de drogas y alcohol tan graves y con un crecimiento en la cantidad de menores en condición de pobreza. La incidencia del abuso infantil es probable
que continúe aumentando. La mayoría de abusadores son miembros de la familia del menor. Si no es uno de Increíble. los, sí, si no es uno de los padres, entonces es un pariente cercano, tal como un tío o un hermano o hermana mayor o un integrante del hogar. Y una serie de factores pueden contribuir al abuso que hagan de los menores. Las presiones en la familia, tanto interna como externamente, pueden tener impacto cuando los padres sienten tensiones de tipo financiero, estrés por exceso de trabajo o carencia del mismo, o tienen problemas maritales. Su ira y frustración pueden predisponerlos a golpear a sus hijos. En ciertos momentos del día, quizá cuando inicia la noche, luego de un arduo día en el trabajo, a los padres puede costarles controlar sus temperamentos cuando los chicos se comportan mal o simplemente ponen a prueba su paciencia. Aquellos padres que se aíslan socialmente y que no tienen fuentes adecuadas de apoyo emocional, ni nadie que les ayude en las tareas y responsabilidades diarias, tienen más probabilidad de perder el control y abusar de sus hijos. El uso de alcohol y de otras drogas por parte de los padres constituye a menudo un factor contribuyente al abuso infantil. Por medio de reducir las inhibiciones, el consumo de alcohol con frecuencia permite que la ira explote en un padre o madre que se ven confrontados por el mal comportamiento de su hijo. Algunas drogas, como las anfetaminas, pueden aumentar la agitación y de este modo pueden contribuir a una situación abusiva en el hogar. Los niños víctimas de abuso son algunas veces aquellos que tienen problemas de aprendizaje o de comportamiento, condiciones que por sí solas colocan más estrés sobre la familia y crean más conflicto tensión dentro de la misma. Sí, y señora. contienda, así es. Permíteme, Olga Lucía, referente a lo que tú nos estás diciendo, realmente es alarmante el número de casos de violencia y de abuso infantil que se está presentando. Estaba leyendo algunos récords de la Organización Mundial de la Salud y están reportando que 1 de cada 5 niñas ha sido objeto de abuso infantil de todos los puntos de vista que tú nos estás diciendo, sexual, Sí, físico, emocional, y sí. también hay una ley, la Ley Federal de la Prevención y Tratamiento del Abuso de Menores, que lo quiero decir para que la gente sepa y se puede referenciar a esta, por sus siglas en inglés es CEAPTA, CAPTA, que igual está reforzando toda esta información en todos los medios sociales debido al incremento tan alarmante del Es abuso correcto. infantil que hay. Y también se ha reportado que 1 de cada 13 niños, o sea, 1 de cada 5 niñas ha sido Sí, víctima de abuso infantil y 1 de cada 13 niños ha sido víctima de abuso infantil. Me parece muy importante lo que tú estás diciendo, que la pandemia ha incrementado esto, pero sin embargo es no debe ser correcto. una excusa para que se presenten estos problemas de abuso infantil y que obviamente condicionan y pueden llegar a un daño físico, a un daño emocional y Sí, obviamente hasta la muerte del menor. es También, correcto. y que obviamente se convierte en un riesgo inminente para el niño, el joven que ha sido abusado y pues obviamente va a ser también un adulto que va a tener algún problema. Qué importante lo que tú nos estás informando de todo eso y que los padres tenemos que tener en cuenta, Olga Lucía, porque a veces pensamos que estos gritos, ahorita yo sé que tú nos vas a hablar de la violencia como tal, la física y la emocional, Sí. que a veces pensamos que estas situaciones de disgusto, de pelea, deben ser normales, y hago entre comillas, en nuestros hogares, y perdemos de vista la vulnerabilidad de nuestros niños. Y a veces hasta incurrimos en realmente ser propiciadores de una violencia
que comienza en casa y que no debe ser así. Eh, Olga Lucía, yo quisiera que tú de pronto nos hablaras un poco más de la violencia física. Ujú. ¿Cómo la podemos? Bueno, obviamente podemos decir los golpes, al igual como lo hablábamos en la violencia doméstica y feminicidios, son los más Sí, fáciles de identificar. Pero igual, ¿cómo los podemos, o sea, qué se considera violencia física desde el punto de vista penal para una familia, para un niño, y cómo los padres lo podemos identificar? claro que sí. Sí, hablemos un poco sobre el abuso físico porque es muy importante este tema. Tengamos en cuenta esto. Aquellos padres que fueron víctimas de abuso cuando niños o que sufrieron o sufren intimidación verbal y física por parte de adultos en su entorno, a menudo recurren a medios similares cuando disciplinan a sus propios hijos. El uso de la fuerza, especialmente de la violencia hacia otras personas, es un comportamiento aprendido de los padres y que se provoca a los hijos. Y cuando existen tensiones en la vida, desde la pobreza, pasando por enfermedades hasta alcoholismo, esto puede incrementar el riesgo de abuso. Algunos niños víctimas de abuso viven en familias repletas de violencia doméstica, en donde las parejas sostienen batallas físicas y con frecuencia las esposas resultan agredidas. Si sospechamos que un niño, una niña o un adolescente a quien conozcamos sufre abuso, quizás una sobrina o un sobrino, o un niño del vecindario o un compañero de clase de nuestro hijo, tenemos la responsabilidad de involucrarnos. Los maestros son a menudo los primeros en Y observar darse los cuenta. cambios en la apariencia física de un niño, de una niña, su condición emocional, comportamientos, cambios que sugieren que se le está lastimando o se encuentra en problemas. Qué bueno que los docentes hablen con el niño o niña, hablen sobre el asunto y así pueda poner en conocimiento el abuso que está siendo víctima. En muchos países, los profesores, así como también los médicos, odontólogos, los pastores y Los también otros pastores. profesionales, están legalmente obligados a denunciar los casos de abuso de los que tengan sospecha. Y por una buena razón, cada año mueren niños por abuso con frecuencia después de que alguien se dio cuenta de que estaban siendo víctimas. Sí. Doctora María, aquí en Colombia son reportados estos abusos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y le corresponde definir los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y para asegurar su restablecimiento. Debemos usar el sentido común en tratar de determinar si un niño efectivamente está siendo víctima de abuso físico. Por ejemplo, los niños normales y activos presentan algunos moretones y golpes que se originan del juego cotidiano. Sin embargo, estos moretones tienden a ocurrir sobre áreas que recubren huesos, tales como sus rodillitas, los codos, su barbilla, ¿cierto? Pero si ves a un niño que presenta lesiones en otras partes del cuerpo, el estómago, las mejillas, las orejas, los glúteos, la boca o los muslos, esto debería Ya debería ser una hacernos señal entrar a sospechas. Sí, señora. de Los ojos sospecha. moratados, marcas de mordidas humanas, quemaduras en forma redonda de colillas de cigarrillo, no constituyen síntomas del juego cotidiano de Ni los niños. accidentes, ni accidentes. Es correcto. Entonces, y más la doctora Mariví, que es doctora en medicina, pues puede detectar fácilmente la diferencia de un ojo amoratado, de unas marcas de una quemadura en su pielecita de colillas de cigarrillo o de cigarrillos. Entonces, tenemos que estar alertas a estos cambios
que sufren los niños en sus cuerpos, o más bien qué cambios a estas marcas. Y en la inmensa mayoría de casos de abuso infantil, los padres no pretenden conscientemente lesionar a sus hijos. La mayoría de episodios de abuso surgen cuando los adultos tienen dificultad para lidiar con situaciones de la vida y pierden el control. Sin embargo, aún si sus intenciones no son maliciosas, un padre que abusa de un niño puede volverlo a hacer, especialmente si no maneja las tensiones que originan su conducta. Como resultado de ello, la sociedad a menudo tiene que intervenir con el fin de proteger al niño y ayudar a la familia, porque si se está presentando violencia intrafamiliar en el hogar, obviamente que la ayuda no es solamente para la víctima, sino que también hay que ayudar al agresor, que generalmente son los padres. Eso te iba a decir, Olga Lucía, perdón, que a veces perdemos de vista eso, o sea, nos enfocamos en solo el niño que está abusado, en este caso físicamente, y perdemos de vista que algún problema está pasando también con el agresor. Probablemente hay algo que vemos muy frecuentemente y que también quiero mencionarlo dentro de esta agresión física, es lo que ahora comúnmente llamamos el bullying intraescolar. Que muchas veces decimos, oh no, es que ese niño es muy agresivo, ese niño tiene problemas, hay que suspenderlo, y nos enfocamos en la víctima, pero no en el victimario, que por generalidad también es víctima de otra situación de abuso físico o emocional en sus hogares. Claro, o en el colegio son los mismos compañeritos que precisamente ejercen ese bullying contra el otro niño. Cuando las agencias sociales y de aplicación de la ley investigan un caso, las oficinas de servicio social de la localidad pueden instituir varias formas de servicio y tratamiento para ayudar a la familia. Sin embargo, la seguridad y protección del niño constituyen la primera prioridad y en consecuencia a los niños se les retira algunas veces de su familia y se les coloca en un hogar de crianza temporal u hogar de paso, por lo menos provisionalmente. Esto precisamente con el objetivo de alejar al niño, de alejar a la víctima de su agresor o de su victimario. Al mismo tiempo, se hacen esfuerzos por trabajar con los padres. Esto es importantísimo, el trabajo con los padres, para abordar los problemas de origen y enseñarles a lidiar con destrezas para garantizar que no se repitan los episodios de abuso. Yo hablo con muchos padres y les digo, mira, si has abusado de tu propio hijo o sientes que pueda ocurrir tal comportamiento, habla con una persona de confianza, tal como un médico. Puedes hablar con un profesor o profesora, con un pastor. Esas personas pueden remitirlo a un profesional o a una autoridad competente donde pueda obtener ayuda que incluye asistencia en abordar sus propios temores y culpa. Tanto padres como hijos pueden beneficiarse de alguna guía y orientación individualmente o lo pueden hacer en conjunto, quizás en albergues o casas refugio por violencia doméstica que puedan ayudar a romper ese ciclo. Y se les puede guiar para que lidien con sus emociones sin tener que recurrir a la violencia. Tendrán la oportunidad de conversar sobre sus propias experiencias como padres y las tensiones que enfrentan actualmente en su vida. A veces los mismos padres, por su estrés, por todos los atafagos de su vida diaria, de su trabajo, pues empiezan a actuar en esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Que se les debe mostrar formas de lidiar eficazmente con las tensiones, de modo que no lleguen a lesionar a su hijo. Yo les digo a los padres frecuentemente, mira, tú tienes la responsabilidad ante tu hijo y obviamente que ante el mismo padre, y deben encontrar formas de relacionarse en casa que no sean violentas todos los días. Pero esto debe ser una enseñanza continua. Esto no debe ser de una charlita y ya.
No, debe ser una enseñanza continua de Un estar diciendo, programa establecido es que correcto, favorezca claro, y claro que enseñe a sí, los padres y al chico también cómo lidiar con el es enojo, correcto, la ira y estos que eso es lo momentos más de estrés frecuente, que, como tú lo mencionas, Olga Lucía, son tan cotidianos muchas veces. total. Y también algo importante que tú mencionaste que quiero resaltarle a nuestra audiencia es que a veces pensamos que esta violencia doméstica se convierte parte de nuestro patrón de vida de la casa, Sí, que no lo identificamos y pensamos que sí, yo estoy corrigiendo a mi hijo y yo lo corrijo así, porque muchas exacto. veces también los padres dicen eso, esa es mi forma de corregir a mi hijo, cuando realmente estamos pasando de la disciplina a realmente un abuso físico. Es correcto. Y también, mira, yo cuando hablo con los padres les digo, mira, si sientes que te encuentras pasando por una crisis, eh, en la comunidad cristiana, por ejemplo, les digo, Ujú. llama a la congregación local o a cualquier persona, le digo, mira, una línea directa de ayuda en casos de crisis. Aquí, como en todas partes, me imagino, no me imagino, sé que en Estados Unidos lo existe y en cualquier país En del mundo. cualquier país. Ujú. Entonces, existen todas estas líneas telefónicas. Aquí, por ejemplo, hay unas extensiones, unos números que inclusive en mis videos, pues yo les estoy diciendo a las mujeres, a los niños, cuando yo voy a los colegios, les digo, mira, si ustedes están siendo víctimas o están inmersos en la violencia intrafamiliar, ustedes pueden llamar a una autoridad, ustedes pueden recurrir inmediatamente a este teléfono, a esta extensión y En pueden busca llamar. de ayuda. Claro, y pueden llamar a quienes, a las autoridades competentes como las comisarías de familia aquí en Colombia, a la Ujú. Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a Ujú. la Procuraduría General de la Nación. Es decir, nosotros Hay acá, como muchas, en todos sí, los hay países, muchos recursos órganos de para poder control, buscar la ayuda. entidades, autoridades competentes que pueden ayudar, pero obviamente que hay que enseñarle tanto a los niños como a los padres que si se ven involucrados en un episodio de violencia, pues que lo puedan llamar, que enseñarles, así como a nosotros aquí en Colombia nos dicen, si tienen alguna situación difícil, llamen a la policía al 123. Ujú. Entonces, aquí eh, hay muchas Recursos y ayudas donde lo autoridades, pueden ayudas, hacer. recursos que pueden hacerlo. Entonces, a partir de entonces, de todo esto que se les dice, deben iniciar ese proceso de tratamiento más formal. Finalmente, podría también involucrarse para ayudar a reducir la incidencia del abuso infantil en nuestras comunidades en general. Podemos volvernos defensores de un entorno considerado y respetuoso para todos los niños. En verdad, algunos segmentos de la sociedad aún aprueban la tortura física y hasta un comportamiento abiertamente abusador hacia los niños, pero este enfoque está equivocado. Es que no podemos coger la correa o no podemos coger la cuerda de la plancha y darle de latigazos a los niños hasta Ujú. que los veamos totalmente llenos de sangre. Eso no, eso es violencia. Eso no lo debemos ni lo podemos Sí, permitir. eso no es disciplina. No es disciplina. Entonces la gente, hay muchas personas que han confundido la disciplina con la violencia, porque cuando hay tortura, cuando hay una violencia física muy fuerte, pues no se está disciplinando al niño, se está torturando. Y por eso debemos trabajar con las escuelas locales, con los colegios, con la iglesia, precisamente para enseñarles a eliminar ese castigo físico y esa tortura, así como también promover y enseñar formas constructivas de abordar la ira y el conflicto, porque es que la ira es la amiga de la violencia, esa es la Ujú. compañera permanente de la violencia, es la ira. Entonces, no olvidemos eso, que la ira es la gran compañera de la violencia y que si no sabemos manejar estas emociones, pues podemos llegar
a violentar a un niño, a una niña y a un adolescente. Y que por eso se constituyen estos casos de agresividad. Y quiero comentar una frase porque tú dices que Sí, todos los países están en pos y trabajando en programas sí, contra el abuso infantil. Y estudiando sobre este tema encontré una frase de una fundación española que sí, está con base en prevenir el abuso infantil y dice, a veces el maltrato infantil es solo visible para el niño que lo sufre. cierto, Y me muy impactó cierto. muchísimo porque fue utilizado por la Fundación ANAR, que es ayuda a los Ujú. niños y a los adolescentes en riesgo, porque realmente es una campaña que ellos están llevando a cabo porque muchas veces los padres, lo que tú nos mencionabas, Olga, pensamos que es disciplina y nos llegó un comentario de nuestra audiencia que dice, los hispanos somos muy machistas y por eso me imagino que muchas veces desencadenamos esos episodios de ira, de Sí, contienda, de enojo en pos de la disciplina y lo que tú dices, en lugar de disciplinar, estamos torturando y abusando al torturando, menor, que eso es tenemos que cierto. tener mucho cuidado con eso. Y muchos niños no mencionan nada porque también sienten temor de que si yo Sí, aviso o denuncio a mi papá, a mi mamá, algo les va a pasar a ellos, exacto, o por el sí, contrario, igual después me van a corregir más o me van a sí, torturar más de sí, lo que estoy siendo en este momento. Entonces, es algo que realmente tenemos que manejar con mucha delicadeza y algo con lo que comenzamos, Olga Lucía, es algo que realmente nosotros tenemos que estar muy apercibidos y que total. tú dijiste, los profesores, los pastores, la vecina, los vecinos, debemos estar apercibidos porque de pronto yo no estoy viviendo un caso de abuso infantil, pero sí estoy viendo a Es un niño que correcto. está haciendo abuso infantil. Olga Lucía, quisiera, bueno, yo creo que no nos va a alcanzar el programa de hoy porque los temas son muy Sí, interesantes. Quisiera que de pronto también, ya que estamos abarcando la parte de abuso físico, también pudiéramos manejar el abuso emocional, que como hemos hablado claro, también no se identifica fácilmente, al igual que en la violencia doméstica, el abuso psicológico y quiero sí, aprovechar para claro. invitar a nuestra audiencia a que te visiten el canal de YouTube Consolidando Familias con Olga Lucía, porque tienes unos videos supremamente educativos y muy buenos enfocados hacia todos estos temas que muchas Ujú, veces no se abordan públicamente, pero que sí nos atañen y que sí los sí, vivimos diariamente. claro, Y los invito a nuestra audiencia a que te puedan visitar y quisiera que nos hablaras un poco de la violencia emocional en emocional, los niños. En los sí, niños, ¿cómo los identifico? ¿Cómo yo puedo saber que mi hijo o que yo le estoy dando violencia emocional a mi exacto, hijo o que mi hijo está sufriendo violencia emocional en la escuela, de claro. sus amigos o en otro lado? Bueno, mira, yo creo que sí es importante que los padres aprendan a detectar los signos de abuso tanto físico como Uh emocional -huh. y como sexual. Entonces, rápidamente yo voy a hablar de los signos de abuso físico y Y emocional. emocional. Y Eso después nos centramos rápidamente en y el nos más centramos en lo importante. sexual. Entonces, estos indicadores pueden sugerir que un niño, una niña o un adolescente ha sido víctima de abuso físico. El niño ha tenido lesiones en repetidas ocasiones que son inexplicables o inusuales, como secreciones no habituales en el ano o en la vagina, manifestaciones de dolor, eso es físico en el ano o en los genitales, enrojecimiento o sangrado en la vagina o en el pene, surgimiento de enfermedades de transmisión sexual, que eso lo vamos a ver más adelante, las En el infecciones sexual. Uh -huh. urinarias y desafortunadamente en el embarazo. Pero también el niño puede parecer retraído, pasivo, deprimido y llora mucho. Por el contrario, inusualmente se muestra agresivo y revoltoso en la clase o destructor con sus bienes personales y los de los demás, lanza juguetes por toda la habitación o se vuelve violento contra una mascota.
parece sumamente cansado y menciona que tiene problemas para conciliar el sueño, tiene pesadillas. El niño parece verdaderamente temeroso de alguno de sus padres o de la persona que lo cuida. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta los padres. Pasa mucho tiempo en el área de juego, parece vacilante para irse a casa luego de estar en el jardín, en la escuela o en el colegio, como si tuviera temor de algo ahí o de alguien. Entonces debemos estar muy, muy pendientes de esta situación. Entonces, bien, no todo el abuso es de tipo físico. Descuidar, por ejemplo, en cuanto ya hablemos del abuso emocional, y no todo es de tipo físico. Descuidar las necesidades de un hijo en cuanto a apoyo emocional, amor y cuidado también constituyen formas de abuso. El abuso emocional es una de las formas más profundas y dañinas de abuso infantil. Denigrar, ridiculizar, poner apodos y ser irrespetuoso e irrazonablemente crítico hacia el hijo puede tener serias consecuencias emocionales y repercusiones a largo plazo. Como las formas más violentas de abuso, el abuso emocional puede perjudicar la imagen que tenga el niño de sí mismo y su autoestima e interferir con su habilidad de funcionar bien en la sociedad. Es posible que ese hijo, ese niño tenga dificultades para hacer amistades y relacionarse con compañeros de su edad. Entonces, el abuso emocional o cuando se produce este abuso emocional, especialmente por un periodo de tiempo prolongado y de forma repetitiva, puede tener un impacto de por vida que afecte la felicidad, las relaciones y el éxito de este niño. Es posible que se vuelva un chico o una chica sombríos, incapaz de disfrutar de sí mismo y predispuesto a comportamientos contraproducentes. Entonces, como con otros tipos de abuso, son los padres quienes a menudo causan el abuso emocional, pues ellos mismos fueron criados en un entorno en donde experimentaron maltrato emocional por parte de sus padres y madres. Así tenemos un comentario de nuestra Sí, audiencia, Olga Lucía, que dice que muchas veces lo que hacemos es repetir porque fuimos criados es en un correcto. ambiente duro, en un ambiente hosco, en un ambiente de agresividad, en lo cual a los niños no se les proporciona ese vínculo de amor, de fortalecimiento de su autoestima, sino por el contrario, entre más duro le dé, más hombre se Es va a correcto, convertir o sí. la niña se va a volver más fuerte y va a servir. Y sí causa trauma en nuestros niños. Algo muy importante que tú dijiste, Olga Lucía, y que quiero resaltar son los tonos burlescos que a veces hacemos de los Sí, chicos. Y yo sí. quiero mencionar uno, los apodos que Los a veces apodos pasan son, desapercibidos uy, en el no, hogar y le colocamos aún nosotros mismos los padres apodos a los chicos y estos apodos también son no quiero que suene que estamos siendo exagerados en el tema, sino que estos apodos a veces son despectivos y están sí, creando también baja autoestima y están ocasionando también una falsa imagen de lo que son los niños, porque si mi padre o mi mamá son los que supuestamente me deben proporcionar amor, me están tratando así y me están llamando así, pues sí, es porque es cierto y yo soy así. es Y es algo que correcto. realmente se ve muy seguido y trae unas consecuencias devastadoras porque a Total, este punto estamos viendo que sí, estos niños abusados también emocionalmente, normalmente son abusados físicamente y son adultos que van a levantarse con un es problema correcto, de lo que ahora estamos llamando la problemática de salud mental. Son es chicos que van a correcto, sí, vivir depresión, ansiedad, sí, obesidad. Muchas veces estos claro. tipos de obesidad mórbida se deben a todos estos problemas de salud mental que venimos acumulando desde niños. Pero no quiero interrumpirte, Olga Lucía, porque realmente es muy, muy interesante todo lo que tú nos estás diciendo y que debemos realmente tomar conciencia Bueno, pues para ya terminar con el tema de la violencia emocional, emocional.
Es supremamente amplia. Aquí estamos es dando como un barniz de todo, Un pero es barniz, un abrebocas. importante. Sí, eso es un abrebocas. Pero mira, ¿qué deben hacer los padres? Ya para terminar el tema de lo emocional, es que deben llevar al niño a un psicoterapeuta, a un psicólogo, a un médico, a un pastor. Es una buena forma de comenzar a buscar ayuda para el abuso emocional. Es posible que se le remita a un profesional y como decías tú hace un momentito, se le remita a un profesional en salud mental o también a organizaciones comunitarias o iglesias que ofrezcan talleres, clases sobre crianza para padres, que tengan como objetivo específicamente ayudarle a conversar con su hijo y a resolver problemas con él, porque es que no podemos centrarnos o fijarnos solamente en el niño, en la niña o en el adolescente. Lo más importante es centrarnos en el papá, en la mamá. Los padres, si no tienen ningún conocimiento, pues obviamente que van a obrar arbitrariamente contra ese niño. Así es, Olga Lucía, y qué bueno porque estamos trabajando en pos de una sociedad y de una herencia bendita para Jehová. Y antes de pasar a un Amén. tema que realmente es muy delicado, pero que lo estamos viendo, que los índices y la tasa de abuso sexual están aumentando considerablemente, yo quisiera leer el Salmo 27:3 que dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, Son los cosa hijos. de estima el fruto del vientre. El bien. Como saetas o flechas en manos de un valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su casa, su bolsa, su aljalba de ellos. Amén. Y yo quiero que tomamos conciencia de que Sí, sí es una responsabilidad grandísima el que total. Dios nos haya Sí. dado como herencia a un hijo, una Amén, vida. sí. A veces perdemos de vista la responsabilidad de los padres y Y es caemos muy grande. en muchos Ujú. errores que a veces no somos conscientes. Oiga, Lucía, tú mencionaste de los abusos infantiles algo muy por encima, pero que no quiero dejarla en el tintero, la negligencia. Pero no quiero que abordemos en Sí. este. Es falta de proveer también las necesidades básicas de los niños, darles lo Claro, esa necesario, el es la alimento, inasistencia la alimentaria. casa, Y aquí en es, Colombia, claro, es la y los inasistencia padres. alimentaria y es un delito la inasistencia alimentaria. Además, es, por ejemplo, la cuota de alimentos. Eso es algo A eso quería importantísimo que, mencionar como porque dices tú, dije, eso es un tema muy largo. Sí, muy largo y no vamos a entrar en detalle porque queremos tocar otro tema muy sí, importante, pero que en algún momento tenemos que tocarlo porque hay muchos padres que sí, piensan que claro. esto no es abuso, pero tú estás abusando y de un niño también al no proveerles su derecho Eso al es abuso médico, su derecho a emocional, educación, claro. exactamente. Y Olga Lucía, Todos bueno, sus algo derechos, exactamente. exactamente, y yo creo que en algún momento vamos a tener que tocar un tema específico de esto para que los padres y las personas que nos vemos involucradas con estos tipos de casos podamos manejarlo, pastores que deben educarse y saber Sí, cómo abordar este tipo de casos. Y Olga Lucía, un tema realmente que trae mucho dolor, entristece y que lo hemos visto por toda la humanidad que realmente dentro del abuso infantil también se está presentando el abuso sexual, sí. sexual de niños y qué importante porque vemos a diario, yo trabajo en la parte de urología, rehabilitación pélvica también, y lamentablemente veo muchos casos, no soy pediatra, no trabajo en el área de niños, pero ya veo las consecuencias de muchos Total. niños que en algún momento han sido abusados y que tienen eh, Sí. todas las consecuencias. Y yo sé que tú como especialista en derecho de familia, quisiera que nos comentaras sobre el abuso sexual. Un tema Sí, es que un no se tema. comenta, que no se habla mucho, que solamente nos entristece cuando sale la Sí, noticia y se olvidó, pero realmente no lo tratamos como tal y no lo prevenimos y como padres muchas veces no sí, lo sabemos identificar. Oiga, Lucía, sí. háblanos sobre el abuso sexual.
Bueno, vamos a hablar el ¿Qué abuso es? sexual ¿Qué en niños y consideraríamos niñas. abuso Exacto, sexual? perfecto. La Y en violencia joven, y en en niños, adolescentes. exacto. La violencia sexual en niños y niñas ocurre cuando un adulto o alguien mayor abusa del poder o autoridad que tiene sobre él o ella, logra o mantiene el abuso por medio de regalos, miedo o amenazas y se aprovecha de la confianza y respeto y aún de su inocencia para hacerlo o hacerla participar en actividades sexuales. En otras palabras, el abuso sexual es cuando una persona más grande, con más fuerza, con más madurez mental y física y con más autoridad que el niño, niña o adolescente, lo persuade u obliga con engaños o por la fuerza a tener algún tipo de actividad sexual con él. Tengamos en cuenta algo muy importante y es que en el abuso sexual el agresor o victimario de un menor generalmente es conocido y aprovecha su condición de parentesco como un papá, un padrastro, un abuelo, Un un tío, abuelo. un primo, un cuñado o también puede ser una amistad o un vecino. La persona Podemos, que lo cuida. exactamente, el cuidador. Podemos considerar abuso sexual infantil a los siguientes actos: tocar o frotar los órganos genitales de un niño o una niña, masturbarse frente a los niños y niñas, realizar actividades orales, penetración vaginal o anal con los dedos, el pene u otro objeto, mostrar los genitales de un adulto a un niño o niña o hacer que el menor los acaricie, la utilización de un niño o una niña para la elaboración de material pornográfico o obligarlo a ver pornografía. Y muchas personas creen que hay abuso sexual a los menores solo cuando hay contacto genital. No, eso es una gran mentira, puesto que se puede dar en otras formas, como mostrar revistas o películas pornográficas, Pornográficas. tener relaciones sexuales frente a un niño o una niña o sostener conversaciones de tipo sexual con un menor. Estas conductas pueden ser ejercidas por un adulto o por otro niño mayor o adolescente y son formas de abuso que resultan altamente perjudiciales para los niños en general. Debemos tener en cuenta que si un menor abusa a otro menor, es una señal que ha sido abusado. Y quiero dirigirme en este espacio, doctora Mariví, especialmente a los padres de familia. Quiero que sepan que los niños, las niñas y los adolescentes son presa fácil del abuso, especialmente el sexual. Por eso insto a los padres que nunca dejen a los niños, a sus hijos solos o Qué a cargo punto del importante. abuelo o el tío o con el vecino que conocen hace más de 10 años y lo consideran su gran amigo. El hermano mayor no debe cuidar a sus hermanitos porque no es la responsabilidad del niño. Tampoco deben los padres dejar a sus hijos solos en un carro. Los cierran el carro y se van, porque Y se mire, van. fácilmente o se ahogan los niños si son bebés o fácilmente pueden romper un vidrio del carro y Y llevarse los llevarse al niños. niño. Entonces, tampoco dejes a tus hijos con el novio o pareja que apenas conoces. Los niños no deben convivir con todos los amigos de papá y mamá. No es necesario, no todos son buenas personas. Por más Por favor, no conocidos envíen que a los sean. niños solos a la tienda para ser mandados. No, no los manden a la tienda a hacer el mandado solo. Y no permitan que sus niños salgan a jugar sin supervisión alguna. Los niños no deben estar solos y cerca de personas inestables emocionalmente. Por nada del mundo, le digo yo a los padres, deben estar en un ambiente donde se consuma alcohol o Alcohol o drogas. estupefacientes. No permitan que sus niños duerman en otra casa, las famosas pijamadas. Pijamadas. Y por favor, nunca dejen a un niño simplemente solo en una casa. Eso no lo deben hacer. Miren, ellos no saben que existen personas con malas intenciones. Los niños son inocentes, los niños son nobles, los niños son niños, ¿sí? Y en la mayoría, Y creen y confían, que es exactamente, algo muy importante. por su inocencia. Y en la mayoría de los casos, el abusador no Es acude a la conocido. fuerza.
y no es acude a la conocido, fuerza, y es conocida. exactamente. Se vale de la inocencia de los pequeños para seducirlos. Esta es una condición mucho más frecuente de lo que realmente se reconoce. La violencia contra los menores de edad es uno de los peores cánceres que afectan a la humanidad. La gran mayoría de niños, niñas y adolescentes que han sido abusados sexualmente lucen normales en el momento en que el médico les practica un Su examen examen. físico. Entonces los padres los señalan de mentirosos y eso los pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Lo importante es permitirle al niño hablar sin enojarse por lo que diga. El abusador generalmente le dice a los niños, mira, si tú dices algo, nadie te lo va a creer. Y luego la familia lo corrobora. En el abuso sexual es muy importante cómo reacciona la familia. Muchas veces sucede que el abusador es una persona de confianza y el hecho no es un acto violento. Entonces, debemos tener en cuenta todas esas situaciones. Estos tipos son muy buenos haciendo creer que a los niños les gusta. Además, la verdad es que si a un niño o a una niña de 10 años, por ejemplo, le tocan los genitales, no siempre es una experiencia dolorosa. Dolorosa. Todo lo contrario. Ese El es un punto trauma, muy importante. claro, y es que el trauma es cuando ellos crecen y entienden que no todo el mundo tiene ese tipo de relación con su tío o con su papá o el pariente que vive en casa. Entonces aparece el trauma de ¿por qué no me defendí? A diario están asesinando 3 o más niños y niñas y se conocen numerosas denuncias por delitos sexuales. Yo voy a recordar rápidamente porque siempre en mis conferencias tengo que sacar este tema y es recordar el mediático, el sonado e inolvidable caso de Juliana Zamboní, una niña de 7 años que fue violada y asesinada por un pedófilo o pederasta. Era o es un arquitecto de 38 años identificado como Rafael Uribe Noguera, sentenciado aquí en Colombia a 58 años de prisión y una multa de 74 millones de pesos por secuestro, violación, tortura y feminicidio. Por eso nuestra responsabilidad es protegerlos de todo y de todos, aunque no sean nuestros propios hijos. Entonces, ¿qué debe hacer una mamá o un papá si su hijo le cuenta que sufrió abuso sexual? Entonces, esto que voy a decir es muy importante, porque el papá o la mamá debe escuchar al niño con toda la seriedad que el caso amerita, sobre todo considerando que los niños suelen ignorar aquellas cuestiones que los hace sentir incómodos. Incómodos. Cuando un menor que denuncia el estar siendo abusado es ignorado por sus padres o estos no le creen, no considerando el pedido de ayuda, es común que el niño no se arriesgue a mencionar nuevamente el problema. Esta situación pone en riesgo al niño de sufrir abusos reiterados durante meses Repetitivos. o años. Entonces, por ello es crucial que le expliquen la importancia de hablar acerca de aquellos sentimientos incómodos. Los padres deben escuchar con suma atención, óiganme padres, los motivos por los cuales no contó la situación antes y dejarle totalmente en claro que bajo ningún concepto lo sucedido es la culpa del niño. Demuéstrenle, papás, todo su amor al niño, bríndenle tranquilidad y asegúrense de que quede claro que van a ayudarlo. Si la situación los enoja, que eso es normal, esfuércense para que su hijo sepa que ese sentimiento de ningún modo está dirigido a él. Exprésenle su reconocimiento a su valentía por habérselo contado y muéstrenle que comprenden su temor, sobre todo si fue abusado por un familiar o una persona cercana a la familia. Olga Lucía, qué bueno lo que tú nos estás contando, porque te quiero contar que se ven muchísimos casos, muchos casos en los cuales el niño recurre a su padre o a su madre y realmente son tildados y son considerados como Sí, mentirosos y sí. se cierran los canales de comunicación. Y algo muy importante que tú dices y que vemos muy repetitivamente
es que a veces estos temas se convierten en tabú en la Sí, casa. sí, Entonces al niño le da pena, yo cómo voy a abordar este tema con mi papá o con mi mamá, porque nunca lo hemos hablado. Y de ahí lo que tú mencionas, la importancia primero de que cuando un niño es abusado tenga la confianza de poder ir a decir, hola, algo me está pasando, sí, tal persona me tocó, pero de ahí viene también la importancia de que nosotros como padres, y quiero hacer esta salvedad antes de que se nos acabe el tiempo, de que como padres tenemos la responsabilidad de hablarle a nuestros hijos total. sobre Sí, estos señora, temas. Y algo que tú mencionaste, mira, y que lo hemos visto en algunos casos, de que debemos hablar claramente sobre nuestras partes privadas y no darle sobrenombres a estas partes privadas, que quiero que total. los padres que nos están Sí, escuchando pongámosle atención, porque debemos llamarlos como son, no nos dé pena. Dios exactamente. nos creó Sí, así y somos seres sexuales y tenemos que llamarle a la vagina vagina y es tenemos que llamarle correcto. al pene pene, a Pene, la parte de exacto. atrás colita, bueno, dependiendo del área, en España lo llaman Sí, rabo, pero bueno, sí, igual tenemos que evaluar las nalgas, las pompis, cosas exacto. claras en los cuales los niños también se sientan con libertad de decir, mira que me tocaron, Sí, sí, mira que me hicieron tal cosa, y yo quiero decir algo que obviamente, oiga Lucía, tú como doctora en leyes, creerle al niño hasta que no se demuestre lo contrario. Yo voy a colocar ese statement. Hay que creerle al niño hasta que no se demuestre lo contrario, y no por el contrario, pensar de que el niño está actuando bajo mentiras, bajo presión, porque realmente muchas de las veces cuando ignoramos, que cuando un niño nos acude a un amigo o acude a una familiar o a alguien a contarle, es porque realmente algo está sucediendo. sí. Y Oiga, Lucía, mira, perdón por la interrupción, no te perdón, me preocupes, gustaría que tranquila. siguieras No, lo contándonos importante, cómo no, abordamos mira, más ese tema. sí, pero Fuera de mira, las, perdón, cuando un niño o una niña eh, aborda el tema de que fue abusado sexualmente, 100% es real. es ¿Por real. qué razón? Porque un niño o una niña, ¿cómo va a contar que tuvo una experiencia sexual cuando eso no está ni en su vida, ni en su entorno, ni en nada? Entonces, eso es importante creerle a un niño. A Yo un le niño. creo Es bien importante. cuando un niño dice, mi papá o el tío me tocó o me besó en tal parte, esto, yo le creo. Yo estoy más segura porque un niño, una niña, imagínese un niño de 5 años que empiece a relatar un episodio escabroso, ¿sí? De una violación, por Dios, eso es En ninguna mente de un niño en de ninguna 5 mente de años un, es lo va a poder correcto, relatar. asimilar ni nada de esas cuestiones, no, es porque lo vivió, fue una vivencia dura, dolorosa y extraña para él. Entonces, a los niños, y esa es otra de las cosas que yo les recalco a los padres, a los niños hay que decirles si alguien, por eso hay que estar hablando de estos temas con los niños. Hay que hablar con los niños de 3 años, de 5 años, de 6 años, de 8 De años, acuerdo de a su estos temas edad, pero sexuales. hay que hablarles Es y correcto. aprenderles a conocer físicamente lo Eso que es indica que alguien importante. los toque. Y es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo saber si un niño o una niña ha sido abusado sexualmente? Entonces, si ustedes padres ven estos indicadores en alguno de sus hijos, lo más probable es que haya sufrido el abuso. El comportamiento de los niños de acuerdo a su edad es diferente. Mira, un niño de 5 años, niños menores de 5 años, pues tienen cambios notorios del sueño, tienen pesadillas repetidas, trastornos nocturnos, pérdidas de apetito, regresión en su comportamiento, moja la cama, se chupa el dedo, temor a estar con adultos y se observan manifestaciones sexuales abiertas, Ujú, porque eso fue lo que le enseñaron al niño, ujú. caricias, manoseos, besos y obviamente, y hablando ya físicamente, enrojecimiento e infección en la zona genital.
diferente a los niños de 6 a 12 años. Baja Ujú. autoestima, repentina baja en su rendimiento escolar, se comporta agresivamente o quiere estar solo, habla de sí mismo negativamente, muestra temor a personas extrañas o deseo de estar con una persona en particular y otras cosas más, presencia de enfermedades de transmisión sexual. Sexual. Y en los adolescentes está la baja autoestima, el mayor interés por temas y juegos sexuales, una masturbación constante, depresión crónica que puede estar encubierta por constante fatiga o malestar físico. Es posible que comience a beber licor, a fumar, a drogarse, presencia de enfermedades de transmisión sexual y lastimosamente en las niñas el embarazo. Sí, Olga Lucía, y lamentablemente muchos de estos casos tú los dividiste muy fácilmente identificables de acuerdo a la edad, Claro, a la edad. porque quiero mencionar que entre estos niños de 6 a 12 años y adolescentes es mucho más difícil encontrar un abuso sexual o que hayan Sí, signos o síntomas de un abuso sexual, porque muchas veces el abuso sexual no es realmente doloroso. es Entonces, correcto. y al examen físico no se encuentran señales o evidencias de realmente de un abuso y solamente se identifica cuando el niño o la adolescente lo mencionan y que normalmente trae como sentimientos de culpa porque el agresor normalmente confunde a la víctima y le dice, tú fuiste la Mm, que ocasionaste que esto sucediera, o porque eres muy linda, o porque me gustas, o sí, porque y como tenemos que estos agresores normalmente son señales de autoridad, entonces el adolescente o el niño tiene mucho temor, sí, así que padres, se nos está acabando el tiempo, Olga sí, Lucía, pero no quisiera que se acabara sin que tú nos dieras una reflexión bíblica, una palabra de exhortación, de motivación en este tiempo que tanto lo necesitamos y que con esto termináramos. Hay ok. mucho tema, si tu audiencia tienes alguna pregunta, las personas que nos están escuchando, por favor, pueden contactarse con nosotros, Claro que sí. pueden visitar directamente el canal de YouTube de Olga Lucía, Consolidando Familias con Olga Lucía. Olga Lucía, nos quedan 2 minutos para Bueno, terminar, por entonces favor. rápidamente voy a hacer algo y es que como primera medida quiero decir y afirmar que los niños y las niñas están en el corazón de Dios, Amén. indiscutiblemente. En la Biblia encontramos pasajes que nos hacen reflexionar y nos comprometen con la niñez. Jesús bendice a los niños y extiende sus manos con mucho amor y especial aprecio. Asimismo, hace una comparación y nos advierte que si no somos como niños, no podemos entrar al reino de Dios, pues necesitamos tener el corazón y la pureza de los niños. Y es así como en Mateo 19, 13, 15, Jesús bendice a los niños. Recordemos esa palabra que dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, Amén. pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Este pasaje nos enseña cómo Jesús daba tanta importancia a los niños que advirtió a sus discípulos a permitir que vayan a Él y que de ellos es el reino de los cielos. Jesús mostró cuánto los amaba, cuánto conocía la personalidad de cada uno, su inocencia, sus cualidades, sus debilidades y sus inquietudes. Ese amor por los niños distinguía a Jesús entre la multitud, mientras la sociedad de su tiempo consideraba a los niños insignificantes y sin importancia. Jesús les daba toda la importancia y amor que merecían y hasta nos lanzó una fuerte advertencia y la encontramos en Mateo 18, 6, 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ese mismo amor para los niños y la advertencia contra aquellos que los agreden continúa hoy. Y lo que Él espera es que nosotros, su iglesia, actuemos a Amén. favor
de estos pequeñitos. De Es los niños. importante que nosotros tengamos en cuenta verdaderamente el amor hacia los niños. Eso es importante, que nosotros como personas, como hijos de Dios, amemos a los niños y los cuidemos. Y Y ya por último, estemos apercibidos. obviamente. Y ya por último, doctora Mariví, quiero agradecerle nuevamente a Ministerio Semillas Edificando la Casa, a su directora Mariví Tobar, quien con su labor tan loable está llevando a las familias, a los hogares en diferentes países del sur, Centroamérica, Norteamérica, el conocimiento sobre temas familiares en diversos ámbitos que estoy segura redundan en el bienestar de mujeres, de hombres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, discapacitados mentales y físicos. Pero bueno, sé que esto ya está terminando, pero doctora, no puedo despedirme sin antes felicitarla por estos 10 años que acaba de celebrar de ministerio. Y Tan linda, Olga Lucía, de muchas verdad, gracias. le doy la honra y la gloria a Dios por haber hecho de tus sueños una realidad. Y gracias Amén. por haberme hecho sentir parte de ese sueño a través de mis intervenciones en tu programa, donde me he sentido honrada por tus gentiles invitaciones. Gracias, mil gracias, Mariví, y que Dios te siga bendiciendo y te siga usando en esa obra tan preciosa que tú estás llevando en Ministerio Semillas, Edificando la Casa. Olga Lucía, muchas gracias. El privilegio realmente es nuestro de contar con profesionales como tú, que también con todo su corazón donan sus conocimientos para la bendición de la familia y del cuerpo de Cristo. Te agradezco muchísimo tu interés, te agradezco muchísimo el sacar de tu tiempo para proporcionarnos toda esta información que yo sé que va a ser y ha sido de mucha edificación para nuestras familias. El Señor te continúe bendiciendo. Muchísimas gracias. Besitos. Bueno, Y te esperamos nuevamente con otro tema así bien fuerte y claro de que sí. exhortación para nuestras familias. Muchas gracias. Besitos. Bueno, que Bendiciones Dios te para ti. bendiga. Ok, Gracias. Bendiciones. bueno, que estés bien.